El que no peca en palabras es un hombre perfecto de verdad, pues es capaz de dominar toda su persona. Poniendo un freno en la boca del caballo podemos dominarlo, y sometemos así todo su cuerpo. Lo mismo ocurre con los barcos, con un pequeño timón el piloto los maneja como quiere, por grandes que sean, aun bajo fuertes vientos. Así también la lengua es algo pequeño, pero puede mucho, vean como una llama que devora bosques. La lengua es un fuego, y es un mundo de maldad, rige nuestro organismo y mancha a toda la persona, el fuego de la gehenna se mete en ella y lo transmite a toda nuestra vida. Animales salvajes y pájaros, reptiles y animales marinos de toda clase han sido y de hecho son dominados por la raza humana. Pero nadie ha sido capaz de dominar la lengua. Es un azote que no se puede detener, un derrame de veneno mortal. Con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre y con ella maldecimos a los hombres, hechos a imagen de Dios. De la misma boca salen la bendición y la maldición. Hermanos, esto no puede ser así. ¿Es que puede brotar de la misma fuente agua dulce y agua amarga? La higuera no puede producir aceitunas ni la vid higos, y lo salobre no dará agua dulce. Es un órgano pequeño, pero si lo controlamos podemos controlar cosas muy grandes. Ejemplo del freno de los caballos y el timón de los barcos. Dominarnos a nosotros mismos, no ser esclavos de nuestros impulsos, de nuestras pasiones. Ser dueño en la propia casa. Dificultad para controlar, domesticamos animales salvajes, leones, tigres, culebras. Veamos los domadores en los circos, las cosas que son capaces de hacer. Pero no podemos controlar nuestra lengua. Ejemplo del incendio, un fósforo pequeño. La llama que devora bosques, un mundo de maldad, una prueba del pecado original. Es una lengua de víbora que tiene veneno, un veneno que mata. Hay palabras que matan, que hieren. Pero también hay palabras que dan vida, que consuelan, que dan ánimo, que acarician. Tu palabra me da vida. ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. El sacerdote debe tener palabras de vida. Fuente de agua dulce y amarga. Bendecir y maldecir por la misma boca. ¿Higuera que da a la vez higos y aceitunas? Acusar a otro de algo que no ha hecho, o de algo que no es, o de algo que no es seguro que sea. Es un pecado gravísimo porque atenta contra la verdad y la caridad. Mata la fama del prójimo, que es algo tan sagrado como la propia vida. Normalmente lo hacemos por envidia, por venganza, por rencor. A veces también culpamos a otro de algo malo que hemos hecho nosotros, para librarnos del castigo. Pasa con frecuencia entre los hermanos de niños. Culpar a otro de lo que hemos roto nosotros. A veces no somos nosotros quienes inventamos la calumnia, pero permitimos que se culpe a alguien a sabiendas de que no lo ha hecho. Guardamos silencio cuando deberíamos desmentir la calumnia, quizás para defendernos, o para defender a un familiar, y permitimos que otro sea acusado o condenado por algo que nos consta que no es verdad. La detracción es menos grave que la calumnia, pero es de hecho un pecado también muy grave. Se trata de difundir acciones vergonzosas de otras personas que, aunque son verdaderas, estaban hasta entonces ocultas. A veces comentamos defectos ocultos, o pecados ocultos hasta entonces para todo el mundo,
o al menos no sabidos en un determinado lugar o en un determinado país. La diferencia con la calumnia es que en el caso de la detracción se trata de pecados verdaderos o de defectos verdaderos, pero se peca contra la caridad cuando sin necesidad se divulgan produciendo una pérdida de honra y una vergüenza a la persona. Decimos sin necesidad. Podrá haber casos en que estemos obligados a divulgar un defecto o un pecado oculta de otra persona, para evitar que se cometa una injusticia o un daño a terceras personas inocentes. Simple murmuración. En el caso de la murmuración contamos y comentamos defectos y pecados ajenos que son verdaderos y públicos, pero con falta de caridad. Es un pecado menos grave, pero sigue siendo pecado, porque lleva consigo un recrearse en el mal ajeno, un burlarse del prójimo, presentándolo desde su ángulo y perfil menos favorable. Intentan enemistar a unas personas contras. Fulano dijo esto por ti. Normalmente se exageran y se sacan de contexto las palabras para maximizar el daño que se comete con ellas. La calumnia y la murmuración son de suyo pecado grave, porque atentan contra la honra de los demás, que es un bien precioso. Es más grave quitarle la honra a alguien que robarle su carro o su casa. Porque la honra es un bien más precioso que ninguna de las pertenencias. Aunque por la parvedad de materia puede ser un pecado leve. Cuando se ofende contra la justicia o contra la verdad, no basta arrepentirse y confesarse, sino que hay que restituir, lo mismo que ocurre con el robo. Uno no tiene que devolver o compensar económicamente si la devolución ya no es posible. ¿Cómo devolver la fama? Muchas veces es ya casi imposible. Las noticias vuelan y no hay manera de seguir la pista hasta donde han podido llegar. Historia del Santo Padre y la gallina. Insultos, gritos, palabras de desprecio que buscan humillar, destruir la autoestima de la persona. Burlas que hacen quedar al otro en ridículo. Maldiciones. El Sermón del Monte es extremadamente severo con este tipo de pecados. Indiscreción. Los que van a ser sacerdotes en el futuro. No se improvisa la discreción, sino se ha cultivado durante una etapa larga. Los libros sapienciales contienen un gran número de pensamientos sobre la importancia que tiene la ascética del dominio de nuestra lengua. Debemos poner un gran esfuerzo en controlar las palabras que salen de nuestra boca. A tus palabras pon balanza y peso, a tu boca pon puerta y cerrojo. Salmo 28-25. Todas las mañanas tendríamos que hacer un propósito firme de evitar este tipo de ligerezas durante el día. Podría ayudarnos esta bonita oración del libro del Eclesiástico: ¿quién pondrá guardia a mi boca y a mis labios un sello de prudencia para que no venga a caer por su culpa y que mi lengua no me pierda, oh Señor, Padre y dueño de mi vida? No me abandones al capricho de mis labios. Eclesiástico 22-27-23-1. Los sapienciales ponderan las graves consecuencias de estos pecados. Mejor es resbalar en empedrado que resbalar con la lengua. Salmo 20-18. Muchos han caído a filo de espada, mas no tanto como los caídos por la lengua. Salmo 28-18.
El que guarda su boca y su lengua, guarda su alma de la angustia. Proverbios 21-25. Los calificativos que merecen la lengua son los de serpiente, Salmo 144, navaja afilada, Salmo 52:4, espada acerada, Salmo 57:5, látigo, Salmo 28:17. Así como cuando a alguno le huele mal la boca, señales de que tiene allí dentro dañado el hígado, el estómago, así también cuando habla malas palabras, es señal de la enfermedad que hay allí dentro, en el corazón. El mal aliento no se corrige solo lavándose los dientes. Hay que llegar a las causas más profundas que lo originan. De nada nos servirá el hacer propósitos de no criticar, si no vamos cambiando las actitudes y los sentimientos negativos que constituyen el origen de nuestras críticas. Hay que analizar cuáles son las actitudes y sentimientos negativos que están en la base de nuestras críticas más frecuentes. Estudiaremos ahora algunos de ellos. La actitud más común es la ligereza y superficialidad de los que hablan, sencillamente demasiado y no miden el alcance de sus palabras. Contra lo que suele decirse, a las palabras no se las lleva el viento. Dice San Juan de Ávila, cosas de maravillar que, siendo las palabras de tan poco tomo, y tan livianas, pues son aire herido, tengan tanto tomo que sean clavos y bien hincados. Livianas son en sustancia, más de tomo son en el mal, que hacen si son malas, o en el bien si son buenas. B. Otra actitud que nos lleva frecuentemente a la crítica es nuestra vanidad. Nos gusta pasar por personas enteradas de lo que sucede a nuestro alrededor. Para muchos no hay nada que iguale el placer de correr una mala noticia. Parece como si fuera una ascua encendida, que uno siente urgencia de soltar de la mano cuanto antes. Nos avisa el eclesiástico, ¿has oído algo? Quede muerto en ti, ánimo, no reventarás. Eclesiástico 19:10. Desgraciadamente muchos revientan si se quedan callados. A la vanidad tonta de darnosla de enterados se junta la vanidad de darnosla de ingeniosos, y normalmente ingeniosos para el mal, en contra de lo que sugiere el apóstol, de que seamos ingeniosos para el bien y sonsos para el mal. Romanos 16:19. Nos encanta hacer análisis psicológicos baratos en que mezclamos palabritas de moda mal asimiladas del lenguaje freudiano. Prodigamos calificativos: fulano es un narcisista, tiene un complejo de Edipo, sufre de masoquismo, autodestructividad. Juzgamos así a la ligera a la conducta ajena que merecería mucho más respeto por nuestra parte. También muchos presumen de ingeniosos, a costa de los demás con chistes, ocurrencias, juegos de palabras. Son bebés de la conversación que ríen a costa de los demás, olvidando que, como crepitar de zarzas bajo la olla, así es el reír del necio. Eclesiastés 7:5. Este tipo de murmuradores, aunque se conviertan en centro de atención y todo el mundo se ría de las gracias, en el fondo son detestados por todos. Entre las 7 cosas que Dios abomina, está el testigo falso que profiere calumnias y el que siembra pleitos entre hermanos. Proverbios 6:19. Y no solo es detestado por Dios, sino también por los hombres. El murmurador mancha su alma, y es aborrecido por sus vecinos. Salmo 21:28. Notaba Diderot que ese que habla mal de todos delante de ti, hablará luego mal de ti delante de todos. C. Pero la principal causa de nuestras murmuraciones es la envidia. No soportamos a las personas que descuellan, que nos acomplejan con sus cualidades, y nos hacen entrar por los ojos todo aquello que nos gustaría ser, y no somos. La envidia no es solamente desear tener lo que el otro tiene, es algo mucho más sutil. Es desear que el otro no lo tenga. Se define como tristeza del bien ajeno. Esta tristeza del bien ajeno nos lleva a intentar arruinarlo todo, minar el terreno bajo los pies del prójimo con comentarios, insinuaciones, subrayados. Deberíamos ser muy lúcidos a la hora de detectar nuestras envidias, porque este es otro de los defectos que más nos cuesta reconocer. Detectada la envidia, habría que tener una especial preocupación de no hablar nunca de esa persona, pues toda conversación en la que aparezca su nombre se convierte en una conversación de alto riesgo. Otras veces,
el origen de nuestras críticas está en el resentimiento, o deseos de venganza, que tenemos contra alguna persona que nos ha hecho daño. En este caso la terapia profunda estará en el perdón y el olvido. En muchas ocasiones el origen de todo está en nuestra propia amargura interior. Las personas amargadas llevan continuamente puestas las gafas negras y encuentran defecto en todo. Nunca les parece nada bien. Siempre se están quejando y haciendo comentarios desagradables, proyectan sobre los demás su propia negatividad. Algunos presumen de tener un riguroso sentido crítico. En algunos ambientes el término crítico está cargado de sentido positivo. Críticos de literatura, de arte, de cine. Crítico es el que tiene agudeza visual para detectar los más mínimos fallos y errores. Esta ambigua cualidad es muy cotizada en ciertos ambientes. Se cotiza menos en la sensibilidad para admirarse, para gozar de la belleza, la benevolencia, para descubrir los más pequeños reflejos de hermosura, de los que está lleno el hombre y el universo. En el fondo, no vemos las cosas como son, sino como somos nosotros. Ya William Shakespeare descubrió que la belleza está en los ojos del que contempla. Para descubrir la belleza de fuera hay que descubrir previamente la belleza de dentro. Las personas amargadas, que no aceptan ni se valoran, viven continuamente en la crítica, salpican a los demás con su propio resentimiento. Los de mirada cargada de rencor, de tristeza y negativismo, esparcen a su alrededor una sombra que empaña el resplandor natural de todo lo creado. Todo lo ven negro, porque proyectan sobre todo su propia negrura. Son cuerpos opacos que no dejan pasar la luz. Qué distinto lo veríamos todos si nosotros mismos fuésemos luminosos. Dice Lanza del Basto, así como la luz no puede ver las tinieblas, porque ilumina todo cuanto mira, el hombre bueno no ve sino bondad a su alrededor, porque la suscita, la siembra y la cosecha por todas partes. Otra causa de muchas palabras negativas es el carácter conflictivo de las personas discutidoras. No saben dialogar sin establecer una polémica. Se encuentran más en su propio campo hablando con un adversario que con un amigo. Más que hablar con alguien, hablan siempre contra alguien. Les encanta llevar la contraria sistemáticamente, como forma de afirmar la propia personalidad. Padecen la enfermedad de las disputas y contiendas de palabras, de donde proceden las envidias, discordias y maledicencias, sospechas malignas, discusiones sin fin, propias de gente que tiene la inteligencia corrompida. Timoteo 6:4-5. Las cartas pastorales nos ponen bien en guardia contra esta actitud. Guárdate de porfías y contiendas, que no sirven para nada, sino para la destrucción de los que las oyen. Timoteo 2:14. Evita las discusiones necias y estúpidas, tú sabes bien que engendran altercados. Y a un siervo de Dios no le conviene altercar, sino ser amable con todos. Timoteo 2:23-24. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno.